Hola a todas, hola a todos. Espero que esto esté funcionando bien porque el día de hoy Instagram ha tenido algunos problemitas, parece que ayer también, así que vamos a ver si esto nos resulta. Bueno, parece que estamos ok, ¿ah? Personas ahí uniéndose a este live. Primero que nada agradecerles a todos por unirse jueves por medio con nosotros en este late de Ladera Sur llamado La Naturaleza Primero, donde tenemos panelistas maravillosos que ya se escucha y se ve bien, muchas gracias, que ya se van a unir con nosotros. Igual que la vez anterior, lo que vamos a hacer hoy es que vamos a tener que bloquear los comentarios para que se vean las cuatro personas que estamos aquí, nos veamos bien y no haya personas que no se noten en esa esquina de la cámara. Así que eso lo voy a hacer inmediatamente y voy a esperar a que lleguen nuestros invitados. Espérenme un segundo que no recuerdo cómo hacer esto. Perfecto. Creo que ahí estamos. Sí, ahí parece que sí. Y no era por ahí. Ya, ahí sí estamos. Bueno, antes de partir, antes de que lleguen nuestros invitados, también les quiero comentar que hoy día estamos de fiesta en Ladera Sur porque estamos comenzando el primer día de nuestro Festival de Cine Documental Santiago Wild, cine de medio ambiente, de naturaleza, de vida salvaje. Está todo en santiagowild.com. Ahí pueden, es muy simple, entran a esa página www.santiagowild.com y pueden ver todas las películas documentales que tenemos para ustedes. Son más de 30 documentales, 10 de la competencia internacional latinoamericana, Nuevas Voces Latinoamericanas, y 20 de la muestra. Hay documentales de todo el mundo y esto se puede ver en toda Latinoamérica. Así que nos vamos ampliando, nos vamos abriendo al resto de la región, de donde llegaron además muchos documentales súper interesantes que van a poder ver ahí. Es gratuito totalmente, es 100% online, así que tienen que entrar a esa plataforma y luego ahí inscribirse, si no lo han hecho todavía, registrarse, y ahí ya están listos para ver todo lo que quieran de estos documentales maravillosos. Vamos a estar desde hoy hasta el 12 de septiembre, así que ahí van a poder ver todos los documentales que tenemos. Espérenme un segundo. Ya, todavía no han llegado a la sala nuestros comensales. No sé qué estará pasando. Pero bueno, podemos seguir hablando un poco más de Santiago Wild Fest, este festival que va en su segundo año consecutivo. La página es www.santiagowild.com. Ahí pueden ver todo. Segundo año consecutivo con este festival extraordinario de Ladera Sur. La PAME ahí. Ya llegó Pablo Oces, ya llegó. Así es que estamos listos, parece. Ahí se unieron. Faltaba Ezio. Hola, hola, ¿se escucha? Se escucha Sí. perfectamente bien. Estamos con Ezio ahí. Le estaba comentando a las personas del Santiago Wild que hoy día partimos. Estamos en primer día del Festival de Documentales, así que se viene buena la Súper. semana, se viene entretenida. Tan entretenido Hola, este programa, maravilloso, nuestro late, con tremendos panelistas, mucho mejor que ver cualquier partido de fútbol, sobre todo eso, yo creo que está muy contento con esta idea. Ahora Pablo, sí te veo un falta poco un ratito borroso. para el partido. Esta es la previa. Muy bien. Hola, hola, ¿cómo están? Igual hasta ahora ya te puedes tomar tu cerveza de previa y todo, ¿eh? No creo que haya problema. Si no estuviera en la oficina, lo estaría haciendo. Ah, está en la oficina. Qué lástima. Bueno, es que es un Sí. hombre muy trabajador. Es muy Muy trabajador. trabajador. Pame, te veo impecable, a eso también. A Pablo lo veo un poco borroso, no sé cómo lo ven ustedes, no sé si es problema mío de señal o qué será. Te ve Sí, borroso, sí. Se ve un poco borroso. sí, ya. Sí, Y al menos me escuchan sí, te o escuchamos nada. perfecto, Te Ya, escuchamos. pero hola. la imagen está no tan nítida. Bueno, paso a presentarlos para las personas que nos están viendo. Estamos aquí al ladito mío, Pamela Po, nuestra querida Pame, columnista de este programa, y ella es politóloga y es encargada de políticas públicas de la ONG Chile Sustentable, panelista estable además. Bienvenida, Pame. muchas gracias, Bárbara. Al ladito está, ya lo conocen, Ezio Costa, abogado, director ejecutivo de la ONG FIMA, que lo tienen trabajando esta tarde, y veo que su señal ahí está, pero siempre con nosotros. Bienvenido.
Y nuestro invitado de hoy, Muchas gracias. extraordinario, Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Estoy hablando de Pablo Oces, geógrafo, que también es académico y es jefe de proyectos del Instituto de Geografía de la Universidad Católica, así que súper bienvenido. Hoy día hablaremos de agua, hablaremos de la reforma al Código de Aguas y hablaremos de las declaraciones de emergencia climáticas regionales. Y vamos a partir por el primer tema. Pablo, no sé si tú nos escuchas bien. Yo ¿No pierdes la escucho señal? perfecto, Genial. yo escucho muy bien, gusto saludar a todos y sí, si se ve borrosa puede ser la calidad de la señal, un poquito débil. Ya, pero mientras te escuchemos al menos, estamos felices. Gracias. Y ahí acabo de escuchar un gatito. Mis gatos. Se atraviesan, lo siento. Deberías presentar al gatito igual. De repente no, si son dos. Son dos. De repente aparecen. En varios programas aparecen. Así que Bueno, somos fanáticos parte de los de. gatos, así que por lo menos yo feliz que aparezcan en pantalla si es que así lo desean. Ya, perfecto. Algún día los vamos a invitar. Me parece genial. Bueno, comencemos porque tenemos una hora exacta, sobre todo más por el tema del partido. ¿Cuáles son las principales críticas al Código de Aguas que opera actualmente, Pame? Mira, actualmente yo creo que la gran crítica más que al Código de Aguas es a la Constitución, en donde se establece, cierto, que el derecho de aprovechamiento es una propiedad. Entonces, esta lógica propietarista es muy antropocéntrica también. Por lo tanto, nuestra relación con el agua, ¿cierto?, no viene desde una lógica de cuidado de la naturaleza, sino que viene desde una lógica como productiva. Entonces, ese es un tema, y por otro lado, no nos podemos olvidar que esto se hizo bajo un régimen dictatorial. Entonces, en ese sentido, tiene una crítica también, una legitimidad desde el origen, que es la crítica que también ha tenido la Constitución, ¿cierto?, a lo largo de los años. Por otro lado, el Código de Agua es un régimen bien muy de agrícola. Entonces, como que la dimensión, por ejemplo, de cambio climático, la actualización desde la lógica, ¿cierto?, de que va a haber escasez hídrica, eso no está. Está en una lógica, por ejemplo, todo lo que es decreto de escasez hídrica, tienes que llegar a tal nivel de gravedad que recién ahí como que hay un decreto de escasez hídrica. El tema es que tú no puedes llegar hasta que se te agota el agua en el fondo, entonces no hay algo previo dentro de eso. Y ahí estamos con este problema y por ende, por eso la reforma al Código de Aguas que se está discutiendo actualmente, el tercer trámite, es tan vital, llega atrasada de todas maneras, pero es vital porque en el fondo sienta ciertas bases que con la nueva Constitución probablemente se puedan profundizar. Pablo, tu opinión sobre lo que dice Pamela y además sobre esta relación que tenemos hoy con el agua en Chile también. Sí, bueno, yo también pienso que el Código de Aguas actual está completamente obsoleto, no resiste mucho análisis y tiene muchas aristas delicadas, especialmente si uno lo piensa en territorio. O sea, partamos con que, como está estructurado hoy día, es una transferencia gratuita de riqueza. Es como si nosotros regaláramos, ojo, regaláramos el bosque, regaláramos el cobre, regaláramos el territorio, regiones, así, y después tuviéramos que comprarlas. Eso es, hoy día. Entonces, es bastante sensible como estructura. Ahora, por otro lado, es tan antiguo, en mi opinión, y a los tiempos presentes está tan obsoleto que la verdad que no incorpora para nada, dos cosas. Uno, la diferenciación territorial que tiene Chile de norte a sur y de cordillera a mar, y tampoco ninguna proyección. Considera el agua casi como un recurso abundante que de alguna manera siempre va a haber y por lo tanto se puede transferir gratuitamente a privados y luego ellos hacer lo productivo, cosa que quizás alguna vez tuvo una lógica, quizás, pero hoy día es impensable y más aún, y lo peor, creo yo, es que en 15 años más esto va a ser infinitamente más sensible, no, o sea, no resiste, en mi opinión, la verdad que no resiste mucho más.
ahí está eso de vuelta. Gracias, Pablo. Entonces, bueno, ¿en qué consiste la reforma que se está conversando hoy día principalmente? ¿Por qué es importante? Un poco ya lo han mencionado, pero sería importante para las personas también que nos están viendo en términos concretos, ¿no? Mira, en términos concretos, actualmente en ninguna parte de la legislación nacional se menciona el derecho humano al agua. Si bien tenemos tratados internacionales donde se recoge la materia, no hay algo que lo cierto que en nuestra legislación nacional se recoja. Entonces, un tema importante dentro del cambio que hay es que se habla del derecho humano al agua y la priorización de los usos del agua. Entonces, hay una lógica del derecho humano, cierto consumo humano por una parte, y por otro lado, la protección de las fuentes de agua. O sea, se protegen las funciones ecosistémicas con la reforma al código actual. Por lo tanto, ese es un elemento bien importante, creo yo, porque hoy en día los problemas que estamos viendo es, en el fondo, la sobreextracción también de agua. O sea, cuando hablan de no es sequía, es saqueo, o sea, yo digo, son ambas cosas. Hay sequía, tenemos cambio climático, ¿cierto? Vamos a vivir una estrechez hídrica y por otro lado tenemos que también los usos productivos son muy intensivos, entonces es difícil que no se te agoten las cuencas y la reforma en el fondo pone condiciones, ¿cierto?, a proteger las cuencas, de que si, por ejemplo, hay una disminución de caudales, si hay disminución, ¿cierto?, de los acuíferos, por ejemplo, en materia de aguas subterráneas, se va a colocar el tema de obligar la medición de la extracción de agua, etcétera. Se coloca también la protección de los glaciares, en ese sentido que no se puedan entregar ciertos derechos de aprovechamiento sobre glaciares, que hoy día se puede hacer, si ese es el problema. Entonces, en el fondo, se vela por una lógica mucho más ecosistémica y se ponen nuevas condiciones también, en el sentido de que tenemos caudales ecológicos, ¿cierto? También se va a velar por, y en el caso de los derechos antiguos, estos también van a ser afectados por estas nuevas medidas, pero además se colocan una caducidad, ¿cierto?, por no uso y una extinción por no inscripción de los derechos de agua. Entonces también eso es un elemento importante porque hoy en día no contamos con la información completa de quiénes tienen los derechos de aprovechamiento de agua. Entonces la reforma viene en el fondo, yo siento que llega tarde de todas maneras porque llevamos 10 años tramitando este proyecto, pero se encarga de elementos importantes que hoy en día no tenemos y que sin esos pequeños elementos que aborda esta reforma nos va a costar mucho enfrentar la crisis climática y ecológica porque obviamente la Constitución también puede profundizar, pero también tiene que cambiar, ¿cierto? Después el código. Entonces, en ese sentido, no es automático ese cambio y por lo tanto, previo a ese ajuste ya tenemos materia avanzada. Un tema es la protección que tú mencionas y lo otro es la gestión. Me imagino que ahí eso también se entra, ¿no?, en esta reforma. ¿Cuál es la evaluación de la gestión? Que si ambos me pudieran comentar, Pablo también, sería interesante tu opinión ahí. Sí, mira, a mí en esta problemática del agua me complican los ritmos del problema, porque si uno, o sea, al menos la zona central, no estoy hablando Santiago, que es de significativo, pero no, la zona central de Chile en este minuto lleva 12 años de sequía, cosa que no se había registrado desde la colonia, que existan registros sistemáticos. Atención con el dato. Entonces, claro, si ya llevamos 12 años de sequía y después de 12 años empezamos a pensar, chuta, vamos a tener un problema y la tramitación ya lleva 10, entonces, ¿qué alternativas tenemos? Yo encuentro que es muy delicada, es muy lenta la respuesta que estamos teniendo hoy frente a un problema que ya lleva 12 años anunciándose. Entonces, cuando me dicen a mí derechos de agua, oye, si los derechos que están constituidos hoy día ya esa agua prácticamente no existe, partamos conversando desde ahí. O sea, es agua que no hay. Si todos los derechos que están entregados hoy día formalmente se aprovecharan, no hay agua. Entonces, pasamos a otro tema, que es qué vamos a hacer con esto, cómo gestionamos un sistema. Todavía estamos analizando puntos, aquí, agua allá, pero esto es un sistema que efectivamente comienza, como comentaba,
en la cordillera, se alimenta de la precipitación. Si todo eso empieza a cambiar, bueno, el sistema entero cambia. Y a la velocidad que estamos respondiendo, a mí me complica. Creo que la naturaleza nos está llevando muy por delante la capacidad que tenemos de entenderla y más aún de cuidarla y administrarla. O sea, la gestión, pésima. Si tú me preguntas por ese punto, muy lenta. Eso, te perdimos un rato, pero qué bueno que estás de vuelta. ¿Cuál sería el marco normativo para tener una buena gestión del agua en Chile? Es una buena pregunta. Yo creo que ya que estamos hablando de fútbol hoy día, yo sería un entrenador que parte de atrás para adelante, ¿no? O sea, que parte armando la defensa. Y armar esa defensa significa, en términos de agua, poner primero que hay un uso de agua para la mantención de los ecosistemas. Esa es la defensa básica, porque es la reproducción del ciclo. Luego, que el agua es para el uso humano, y después todo lo demás. ¿Ya? Esa es la primera línea de una que yo creería que es una regulación adecuada del agua. La segunda línea es que tiene que haber una capacidad del Estado de efectivamente gestionar. Y eso significa de cambiar las reglas en la medida que la naturaleza va cambiando. Ya sea por cambios naturales o por cambios antrópicos como el cambio climático, pero va cambiando la naturaleza y por lo tanto y los ciclos del agua, y entonces el Estado tiene que tener esa capacidad de hacer cambios. Eso significa que no puede haber propiedad, porque la propiedad es básicamente como la frontera de la democracia. De hecho, hay un libro que se llama así, que se trata de eso. La frontera de la democracia es la propiedad, porque una vez que las cosas se entregan en propiedad, y sobre todo con la manera en que la propiedad se trata en Chile, lo que se hace es extraerlo de la discusión democrática, de la discusión social. Entonces, uso ecosistémico, uso humano, no propiedad. Sino que concesiones, como son en realidad los derechos de agua. Si esto de la propiedad sobre los derechos de agua es una ficción muy inapropiada. Y después, la gestión tiene que hacerse a nivel de cuenca, no puede ser una gestión que se haga a otro nivel, a un nivel centralizado, pero además esa gestión a nivel de cuencas no puede ser solamente de quienes tienen derechos de agua, sino que tiene que incluir a las demás personas que habitan en la cuenca y que por lo tanto dependen también de cómo se gestiona esa agua, y al Estado, que tiene que velar por la visión de largo plazo, por los intereses públicos que están comprometidos en la ley. Yo creo que esas tres como escalas son las esenciales en términos regulatorios. Después hay un montón de cuestiones específicas que tienen que ver con la fiscalización y también que tienen que ver con cómo se administra en el día a día el agua. Pero así como en el nivel macro regulatorio, creo que esos son los tres pilares, yo diría, de una buena gestión de agua. ¿Qué podemos esperar de este proceso? ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Podemos aproximar más o menos cuándo debiéramos tener una reforma funcionando? Mira, actualmente ahí tenemos que ayer la Comisión de Recursos Hídricos despachó el proyecto. Hoy día en la mañana debiera ya haber estado el informe para la sala, y ahora viene la discusión en sala, ¿cierto?, de los cambios que se hicieron en el Senado, ¿cierto? Porque esta reforma partió en la Cámara de origen, ¿cierto? Después tiene Senado y de nuevo Cámara ahora. La verdad es que yo creo que no va a cambiar mucho yo dudo que cambie mucho el texto que salió del Senado. Yo creo que vamos a tener comisión mixta, pero por temas bien precisos, no hacer una comisión mixta de años, porque han habido comisiones mixtas de años. Entonces, en ese sentido, hacer esa mención de que esto va a ser, yo creo que bastante rápido. Debiera discutirse en sala, ¿cierto?, de la Cámara, probablemente el martes 7 de septiembre, y con eso ya daría origen a la comisión mixta, que yo creo que por lo menos debiera no demorarse más de un mes en discutir las diferencias, y con eso ya tendríamos un proyecto pues, que ya se despacha del Congreso, por decirlo así, tendría promulgación y publicación de la ley, que yo creo que en ese sentido se lo van a hacer rápido. Ajá. Derechos de agua, ¿debieran prohibirse? ¿Cómo debiera funcionar el tema de los derechos de agua? Porque se supone que todos tenemos derecho al agua, pero hemos visto que lamentablemente en Chile eso no es tan así, ¿no? Solo tienen algunos.
Es que son dos cosas distintas. Una cosa es el derecho de acceso al agua, que es un derecho humano que todos y todas tenemos y que debe estar reconocido. Y otra cosa son las concesiones de agua, por así decirlo, que son los derechos de aguas. Que en el fondo, como cualquier otro bien común natural, luego de que se satisfacen las necesidades esenciales de los ecosistemas y de las personas, pueden ser entregados por el Estado a distintas personas para su uso en cuestiones productivas, algunas absolutamente y completamente necesarias como la agricultura y otras menos necesarias pero igualmente valiosas como otros tipos de industria. Esa entrega de aguas, si uno la piensa muy sencillamente, si decimos esa agua es de todos, se la entregamos en una concesión, o sea, se la prestamos a alguien que quiera hacer un proyecto. Y eso tiene un proyecto, un proceso productivo, lo que sea. Y eso tiene que tener una serie de condiciones, de requisitos, también de fiscalización de esas condiciones y requisitos. No le vamos a si somos como pueblo, como país, somos soberanos sobre esa agua, bueno, no le vamos a entregar el agua a cualquier cosa. Se lo vamos a entregar a aquellas cosas que consideramos que son valiosas para el desarrollo de esta sociedad, para el buen vivir de Chile. Y esas cosas serán algunas que se priorizarán en el caso a caso. No es algo que la ley tenga que inicialmente resolver, sino que probablemente más bien la administración la que tiene que resolver eso, poniendo el acento probablemente en los tipos de industrias que queremos que se desarrollen en Chile. Y ahí hay una cuestión hay un quiebre, o debiera haber, y espero que luego lo haya, un quiebre con la lógica que hasta ahora nos ha gobernado, donde, bueno, lo que se produce y lo que se hace es simplemente lo que alguien quiere hacer. Como poner a la iniciativa privada como la única fuente de iniciativa. Está muy bien la iniciativa privada y por favor que se mantenga y se proteja y se incentive, pero también tiene que haber una iniciativa pública. Y la iniciativa pública tiene que conducirnos a tener ciertos tipos de industrias, ciertos tipos de productos, de producción, que como país decidamos que son mejores, digamos, que son las que queremos tener. Desde cuestiones tan sencillas como qué tipo de agricultura, hasta cuestiones tan complejas como innovaciones tecnológicas para adaptarnos al cambio climático. Y ahí me imagino también que otro tema importante es como los tiempos de las concesiones, porque esas perpetuidades son un flaco favor finalmente. O sea, también se debería regular eso. Es que eso no es una concesión, pues si es perpetua no es concesión. Sí. Exactamente. O sea, ahí debiéramos como entrar a picar. Como se dice. Pablo, más allá de la reforma en particular, sería interesante tu visión como geógrafo que ha trabajado también en los territorios sobre la sequía, ¿no? Esta sequía de la que hablabas tú, 12 años y más incluso. ¿Cuál es la situación de Chile y cómo debiera enfrentarse el tema de la sequía? Bueno, está súper conectado con qué vamos a hacer con nuestra agua como país. Dado que, claro, como decía yo, que esto no es un problema de santiaguinos ni nada, estamos hablando de déficit entre el 40 y el 70% a todo lo largo del territorio desde hace 10 años. Entonces es un hecho, y voy a tirar una anécdota importante o un dato freak que me parece relevante. El clima es la manifestación de la meteorología en el largo plazo. El clima en general se mide cada 30 años y se dice el clima de este lugar es este. Pero cada 10 se revisa. Y actualmente el clima de la zona central de Chile cambió. Ya no tenemos el clima con el cual nacimos. Eso significa que de ser una zona mediterránea, hoy día estamos en una zona semiárida. ¿Qué es eso? Nos parecemos más a Ovalle que a Curicó. Hacia allá vamos, así en simple. Entonces, si uno dice, pucha, estamos 10 años tramitando una reforma, vuelvo al mismo punto porque a mí me complica. O derechos que se constituyeron hace 50 años atrás, o hace 40 años atrás, que hoy día no tienen ninguna expresión concreta. Esa es la realidad. Y todos los modelos, todos los análisis climáticos del futuro para Chile, que son modelos, estoy de acuerdo, pero es lo que sabemos. Si no vamos a hacer, es lo que podemos proyectar
hablan de que tendencia a la aridez. Eso es ya indiscutible. Entonces, me falta a mí una reflexión en relación, me encanta esto, ojo, cuidemos el ecosistema primero, trabajemos a nivel de cuenca, incorporemos eso en el cómo enfrentamos el problema, garanticemos que el agua exista para las personas, y luego, claro, nos metemos en el ámbito productivo, que es brutalmente necesario, es indiscutible, pero metámosle a esto un poquito de conocimiento. O sea, hay menos agua disponible. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con la reutilización de aguas en Chile? Estamos en cero, salvo unas iniciativas voluntaristas, pero en términos regulatorios estamos absolutamente en cero. Entonces, 1 litro se usa una vez o 2 veces. Entonces, tenemos un problema de velocidad de reacción, de dinámica del sistema natural, por acción del hombre, como sea, pero es un hecho, y tenemos una proyección de país. Entonces, ¿cómo está entrando esa proyección? Que son 10 años más. Ojo, si los últimos 10 años se produjo un cambio, y lo más probable es que los 10 años que vienen sean más bruscos todavía en términos de tendencia a la aridez. Entonces vamos a tener menos agua. Y dicho eso, estamos hablando sobre un agua que probablemente no exista. Entonces eso debiera iluminar la discusión también un poco más. Me falta esa parte más compleja, que yo entiendo que es más difícil, pero es relevante. Súper relevante. ¿Y por qué no está esa parte, además? Uno se pregunta, ¿no? O sea, pero es que esa parte, yo creo que esa respuesta la tenemos también. Si acá falta voluntad política y esa voluntad no ha estado. O sea, la reforma al Código de Aguas nace por una moción parlamentaria, ¿cierto? En la cual, a raíz de la sequía, ¿cierto? Y de toda la problemática de Petorca, se crea esta reforma. Entonces, en ese sentido, la velocidad, y ahí yo coincido con Pablo, es espeluznante como el modelo político, ¿cierto? Y los congresistas y los gobiernos, todos los gobiernos que tuvieron relación con esta reforma, la fueron demorando una y otra vez con indicaciones, con distintos... este gobierno incluso planteó una indicación sustitutiva que era una locura, así como era como borrar todo el proyecto que ya se había tramitado en la Cámara. Entonces, en ese sentido, acá tiene que ver con voluntad política, porque en el fondo el sector político está presionado además, y ahí hay un tema de la interrelación, ¿cierto?, que tiene esta como cierta oligarquía que tenemos en Chile en la relación política y del sector político y económico, que en el fondo está demasiado trenzado todavía y que cuesta generar reformas por esos elementos, porque en el fondo tú tienes, imagínate que fueron a exponer sobre la reforma del Código de Agua todas las juntas de vigilancia, toda la SNA completa, en el fondo con un tema e incluso puedo mencionar la anécdota, en una comisión en el Senado planteaban incluso algunas juntas de vigilancia, me acuerdo que eran de la 8ª región, que decían, ustedes no quieren que se repita la historia. Y era como tan amenazando a los congresistas ahí mismo en la mesa. Entonces, es bien complejo el cómo ha costado mucho. O sea, ustedes no se imaginan lo que hubo que cuidar esta reforma para poder correr el cerco. Ha sido titánico. Las organizaciones han tenido que estar ahí cuidándola como una guagua, porque en el fondo, si no, esto no hubiese llegado al punto en que estamos hoy en día en que va a salir en la reforma. Pero ha habido que estar denunciando constantemente que tratan de demorarla, de presentar indicaciones que no corresponden, de retrotraer los textos. O sea, esto ha sido un proceso larguísimo. Yo llevo 7 años de este proceso. Entonces, en ese sentido, la Sara lleva 10. Entonces, en ese sentido, hemos tenido que estar cuidándolo y yo creo que ahí también falta, pero falta por un tema del sistema político que está así, de mucha más incidencia ciudadana, ¿cierto? Dentro de, así como toda la gente pide el tema del 10% de las AFP, con esa misma fuerza, ojalá la gente pidiera el tema del agua y el cuidado de los bienes de la naturaleza, porque en el fondo habría mucha más presión sobre el sistema político. Sí, claro. ¿Qué opina Isio y Pablo de lo que dice Pam? ¿Es voluntad política? Mira, yo tengo un punto sobre lo que estaba diciendo Pablo. Como algo prendido, hay una radio o algo, ¿no?
Está ahí con el No, hay un barrio con mucha vida, porque mi oficina está en el barrio de Bellas Artes y hay música afuera. La previa. Y no puedo evitarlo, así que no sé qué hacer. Voy a tener que... Lo siento. Lo que decía era que, claro, respecto a lo que decía Pablo, como soluciones, por así decirlo, tecnológicas, entre ellas el reuso de agua, la desalinización, la infiltración de acuíferos, son también cosas que están, entre comillas, relativamente resueltas en términos de que se están haciendo igual, independiente de que no estén reguladas. Pero el problema grave es que no estén reguladas. Y en esa falta de regulación es donde yo sí veo lo que mismo que está diciendo Pame. No es voluntad política, pero es más bien la voluntad de no hacer aquello que quienes tienen la manija quieren que se haga. Ese es el problema. Porque no se puede hacer eso. O sea, la solución que proponen quienes hoy día tienen el poder, por así decirlo, es una solución impracticable y entonces no se puede regular con esa solución, pero ese poder frena la posibilidad de regular con otro tipo de soluciones. Y entonces la cuestión se entrampa simplemente. Les voy a poner el ejemplo de las aguas, esto es algo que hemos estado estudiando y hemos estado discutiendo. El ejemplo de las aguas, del reuso de aguas, que es lo que dice Pablo. Las sanitarias creen que el agua es de ellos después de que nosotros la usamos. Nosotros abrimos la llave, nos lavamos las manos, el agua que cae y le llega a la sanitaria dice, esa agua es mía y yo la puedo vender de nuevo. Yo considero que eso es equivocado desde un punto de vista jurídico, pero además inaceptable. Si nosotros estamos pagando por esa agua, ¿por qué la sanitaria va a poder volver a venderla? La sanitaria va a decir, es que nosotros la tratamos. Y yo le podría decir, bueno, mire las cuentas donde dice que estamos pagando nosotros también porque se trate esa agua. Entonces, ¿por qué es que usted la puede volver a vender? Esa agua se puede volver a utilizar, pero tiene que volver a concesionarse. O sea, vuelve a haber un derecho de aguas ahí. Esa pelea, que lleva por lo menos 12 años, no se ha resuelto precisamente porque no se han atrevido a legislar contra las sanitarias. Es decir, esa agua vuelve a ser bien nacional de uso público y tiene que volver a pedirse un derecho de agua sobre ellas. Nadie ha querido hacer esa normativa. Se ha dejado ahí en un espacio gris donde algunas sanitarias de todas maneras están vendiendo y agricultores se oponen a esa venta y hay algunos enfrentamientos en tribunales. Pero dejándolo ahí, ¿no? Como problema de alguien más, problema del futuro. ¿Qué es lo que ha pasado con todas las reformas de ahora? La reforma del código, la reforma institucional, la reforma a esto, la regulación de desaladoras, todas se patean hacia el futuro porque nadie tiene la espalda o la valentía o la convicción de regular de alguna forma. El caso de la subsecretaría es muy notable. El jueves pasado, lo pueden ver en YouTube de la Facultad de Derecho, tuvimos un foro sobre esto. Y fue una asesora del ministro de Obras Públicas a contar el proyecto de Subsecretaría de Recursos Hídricos, que es un proyecto, a mi juicio, bastante deficiente. Y a juicio de las personas que comentaban el proyecto ahí, profesores y profesoras de distintas universidades, bastante deficiente también. Y la persona que expuso del Ministerio de Obras Públicas dijo algo que yo valoro mucho, porque fue muy, muy realista. Dijo, a ver, no lo dijo de esta manera, pero en el fondo dijo, efectivamente este proyecto es deficiente, pero pucha, llevamos 10 años discutiendo y nadie había presentado ningún proyecto. Entonces, por lo menos esto nos da un pie para conversar algo. Y yo sé que no va a resolver las cosas, pero empecemos a conversar algo, porque el informe del Banco Mundial que dijo la gestión administrativa del agua es horrible en Chile, es un informe del año 2012. Y en estos 9 años, todo sigue exactamente igual. Entonces, sí, estoy de acuerdo con la PAME. Lo que dice la PAME ralentiza entonces todo este proceso de cambio tecnológico también, y de cambio institucional, y todos los cambios, finalmente. Gracias, Ezio. Pablo, me encantaría tu opinión sobre lo que dijo la PAMI y también lo que comenta Ezio, las sanitarias y todo eso. Mira, yo tiendo a mirar como la perspectiva y Claro, obviamente que esto nació con una lógica productivista, en un paradigma de país, de Latinoamérica, distinto. El gran pecado, desde mi perspectiva, ha sido arrastrar esto, y ahí sí coincido totalmente, arrastrarlo hasta el día de hoy. Y los responsables son de todos los colores, de todas las tallas, porque nadie ha querido modificarlo, porque obvio,
es un recurso productivo, es un recurso que genera riqueza en la práctica y riqueza acotada. Entonces, lo que estamos haciendo, lo que se está planteando, claro, obvio, es dar vuelta a este paradigma, porque no vamos a tener riqueza si es que destruimos el sistema, la cuenca. Entonces, sí, yo coincido bastante en el status quo que ha traído esto hasta aquí, pero creo que hay que poner más voluntad en el giro. Tenemos más conocimiento que, ojo, hace 40 años no entendíamos bien cómo funcionaba el sistema, no había métricas, entonces no era demostrable, eran argumentos que podían ser rebatibles. Hoy día, la tecnología, el conocimiento, me refiero, sí permite establecer muy bien los equilibrios de una cuenca superior, cuenca media, los niveles freáticos. Pasa acá, yo estoy ahora en Tarapacá y en la Pampa del Tamarugal hay un desequilibrio gigante por extracción de agua subterránea, gigante. No les voy a decir por dónde va la cosa, todos la saben, pero es enorme. Lo mismo, tú mencionabas, Pamela, Petorca, que hace explotar esto. Oye, si en Petorca agua hay, pero va circulando por unos canales y claro, finalmente llegamos a quién es el que dejó de tener agua. El viejito, la viejita, que antes se descolgaban de un canal unos litros, tenían su chacra y vivían y educaron a sus hijos con eso. Y hoy día, claro que el recurso, y por eso vuelvo al tema, que el recurso dejó de ser abundante, dejó de sobrarnos agua. Entonces, ya esos excedentes que permitían esta vida en una condición un poco marginada, más pobre, hoy día ya no existen. Entonces tenemos un problema de que tenemos que priorizar. Y yo coincido con matices, obviamente, pero sí creo que tenemos que poner más voluntad en, más allá de lo jurídico, que lo entienden ustedes mejor que yo, pero si no garantizamos el ecosistema o la cuenca, que me encanta a mí la unidad cuenca, incorporándole en ese análisis la proyección de futuro, luego démosle agua a la gente, si es un recurso fundamental, y obviamente que y ahora metamos la tecnología en el desarrollo productivo, no al revés. Eso es lo que creo que tenemos que girar un poco. O sea, hoy día hay tecnologías de riego, hay tecnologías de reutilización y eso la industria lo va a hacer en la medida que tú le pongas el requerimiento. Si no, obvio, pues es más barato. Si pensamos en el futuro, entonces, ¿cuáles son los deadlines de esta cuestión? O sea, escuchándolo a ustedes, queda claro que la urgencia es hace 15 años, digamos, que ya estamos muy atrasados. Pero pongámosle un tope. ¿En qué momento? Se debiera hacer ahora, pero ¿cuál es el deadline? ¿Cuál es la fecha límite para que esto esté más o menos solucionado? ¿Qué creen ustedes? O sea, yo creo que ahí estamos ya tarde. Todo esto fue para ayer. En el fondo, creo que mi lógica, o por lo menos lo que yo he estado planteando, es que por lo menos en este periodo presidencial que se va a iniciar, debieran iniciarse algunas políticas públicas bastante transformadoras que permitan preparar a la sociedad, ¿cierto?, para enfrentar un cambio climático peligroso. O sea, el IPCC ya está planteando que si no se toman medidas drásticas ahora, ¿cierto?, va a ser difícil cumplir, ¿cierto?, el limitar la temperatura en 1,5 grados, que sería como nuestro mejor escenario. Yo creo sinceramente que ese escenario, porque requiere de voluntad política, ¿cierto?, de los distintos gobernantes del mundo, no se va a dar probablemente. Entonces eso generaría que la lógica debiera ser volver, si bien continuar con las negociaciones a nivel internacional, que ese espacio no se puede dejar, eso implicaría también mirarnos hacia adentro, qué políticas públicas se van a generar, ¿cierto?, en este próximo gobierno, en estos próximos 4 años, que pavimenten, ¿cierto?, una preparación para la ciudadanía enfrentar esta crisis climática y ecológica. Como Pablo dice, ¿cierto?, si el desierto ya viene avanzando, vamos a hacer una zona semiárida, vas a tener que preocuparte quizás en limitar ciertas extracciones de agua para las industrias que tenemos alrededor de Santiago. Por ejemplo, tenemos mineras acá en la cuenca
del Maipo, ¿cierto? Tenemos a Anglo American, tenemos a Codelco, ¿cierto? Quizás no van a tener, no se puede llegar con la misma producción que tú tenías hace 20 años atrás probablemente, o 10 años atrás donde había agua. Hoy día no hay agua fresca. Entonces, en ese sentido, vamos a tener que quizás mirar a otra escala. Y eso significa también voluntad política, pero eso hay que prepararlo. Y eso tú tienes que generar política pública, porque las cosas no se pueden hacer de facto. No podemos caer, ¿cierto?, en el ecofascismo tampoco. Entonces, en ese sentido, hay que hacerlo de forma paulatina, ¿cierto?, a una velocidad decente, porque lo que ocurrió con el Código de Agua es una velocidad que es indecente en ese sentido, porque en el fondo 10 años presionando por una reforma que al final todo el mundo se dio cuenta por la gravedad en la cual estamos, como ya, bueno, ya hay que avanzar. Pero en el fondo acá hay que preparar al país y a la ciudadanía. Y yo creo que acá hay que pensar, por ejemplo, en soberanía alimentaria. Es un tema muy importante. Van a escasear los alimentos. Entonces, en ese sentido, si nos preocupamos ahora, digamos que el golpe no te llega a la cara tan de frente. Por último, podía esquivar un poco, pero en estos momentos las vamos directo, ¿cierto?, a estrellarnos, y eso va a implicar, probablemente puede ser estallidos sociales, puede implicar, ¿cierto?, inseguridad alimentaria, hídrica. O sea, acá hay muchos elementos que están en juego, y en ese sentido la democracia, creo que el proceso constituyente va a ayudar a que esos procesos también se puedan generar y oxigenar, reoxigenar nuevamente el sistema democrático, que tiene que estar sano para poder abordar una crisis que viene. Entonces, en ese sentido, son varios elementos que se conjugan, pero yo espero que los políticos que están peleándose, ¿cierto?, por el sillón presidencial, tengan en el fondo esto a la vista, y que no en el fondo sigan prometiendo desde una lógica del siglo XX soluciones, porque las grandes ideologías del siglo XX no nos van a solucionar este problema es del siglo XXI ya. Y para eso requerimos de otros paradigmas, de otras lógicas, achicar escalas, etcétera. Entonces, tampoco podemos concentrar todas las soluciones a la tecnocracia. Eso va a ser un error también, porque si tú me decías agua desalinizada, ya, ok, veamos la escala de los proyectos primero. ¿Para quién es el agua? Porque, por ejemplo, hoy en día quienes usan agua desalinizada son las mineras, que en algunos casos cambiaron agua fresca por agua desalinizada que se le dejó a la población, y por lo tanto en ese sentido tenemos un problema, porque la calidad no es la misma, y por otro lado las mineras no dejaron de consumir una gota de agua dulce en cambiarla por agua de mar o desalinizada. Entonces, en ese sentido, acá tenemos que debatir y abrir estos temas, pero por lo menos debatámoslo. O sea, hoy en día no se está debatiendo. Pablo, ¿quieres agregar algo más a este tema en particular? Porque ya nos queda poco tiempo para pasar al próximo tema. Bueno, yo creo que estamos atrasados, así igual sin ser catastrofista, pero creo que estamos muy tarde. Y no me gusta la solución técnica, porque la solución técnica es un parche que sigue manteniendo el status quo. No, traigamos una cañería desde la Patagonia. Mira qué barbaridad, si vamos a destruir otro sistema. O crezcamos en desaladoras. A mí la desalinización me encanta, pero me huele a lo que fueron las termoeléctricas hace 15 años atrás, ¿se acuerdan? Cuando llenamos el país de termoeléctricas para sostener el desarrollo productivo. Estupendo, pero traían otro problema. Ya pasamos adelante, lo resolvimos, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo social? ¿A qué costo ambiental? Entonces hay que tener cuidado con eso. Prefiero el enfoque sistémico. Vamos a la cuenca, decisiones políticas dolorosas, yo creo que un poco, pero ¿quién se inmola? Nadie. Nuestro otro tema prometido son las declaraciones regionales de emergencia climática. Eso, para ir a lo concreto, bueno, ya son varias regiones las que se han unido, hace poquito la metropolitana también, a estas declaraciones. En términos prácticos, ¿de qué sirve, para ponerlo así en palabras simples, declarar la emergencia en las regiones? En términos prácticos es un acto político y es un acto relevante en el sentido de que le comunica el gobernador regional o la gobernadora regional en el caso de Coquimbo. Están declaradas en emergencia climática, por si acaso, Magallanes, Los Lagos, Coquimbo y la región metropolitana. Y son siempre los gobernadores y la gobernadora quienes han hecho estas declaraciones y comunican entonces tanto a las personas que habitan en su región como al poder central: estamos en emergencia. Es como una alarma.
yo creo, en términos prácticos. ¿Por qué? ¿Y por qué no es más que eso? Porque los gobernadores no tienen muchos poderes en realidad en este minuto, ¿no? La legislación no les da muchas atribuciones y por lo tanto no les da muchas posibilidades de actuar. Sin perjuicio de eso, y como son actores políticos súper relevantes, es posible que utilizando su posición logren hacer modificaciones de actividades, logren hacer modificaciones de comportamientos desde su posición. A pesar de que no tengan una facultad como la que sería, no sé, la de un presidente, por supuesto, la del Congreso también para dictar una norma que obligatoriamente genere algo. De hecho, de las declaraciones de emergencia climática, la única que tiene como un contenido en términos de medidas hoy es la de la región metropolitana, pero son medidas que si uno las mira son bastante, digamos, son las que pueden ser también, no es que haya muchas más, pero tiene que ver con priorizar ciertos proyectos que tengan un componente climático, tiene que ver con no financiar actividades que van a dañar a la naturaleza, y un par de cosas más, pero van en una línea de lo posible para un gobierno regional. Creo yo entonces que lo más importante, o sea, de todas maneras se felicita y se aplaude y se agradece que estos gobernadores y la gobernadora de Coquimbo hayan hecho esta declaración y que además eso va a generar ciertas mesas de trabajo seguramente con la sociedad civil. Pero el punto de presión debiera estar puesto hacia los legisladores y cómo los legisladores a través de ya sea la ley marco de cambio climático o de la ley que se está tramitando de gobiernos regionales le dan facultades efectivas a los gobernadores para que puedan ejecutar estas emergencias climáticas, entre otras cosas, para que puedan de verdad tomar medidas cuando regionalmente se ven apurados por una situación como la emergencia climática y ecológica en la que estamos. Mientras eso no suceda, siguen siendo actos eminentemente políticos. ¿Cuáles son los criterios para declarar emergencia climática en una región? ¿Sigo yo? ¿O? El que quiera. Abierto. Parece que vas tú. Bueno, no hay criterios duros, porque como la emergencia climática no es un acto jurídicamente creado, o sea, no hay una ley que diga se declarará emergencia climática cuando suceda A, B, C, D, sino que cada gobierno regional, cada gobierno comunal puede observar la situación y decir acá hay un problema que tiene que ver con el cambio climático y que nos genera una emergencia en términos hídricos, en términos sociales, en términos de alimentación, en distintas esferas. En el caso, por ejemplo, del decreto de la resolución, perdón, con la cual se dictó la emergencia climática en Coquimbo, que es la que tiene una página larga de justificación, hace mención de precisamente la sequía histórica, el informe del IPCC, la situación de la agricultura en la región de Coquimbo, y con todos esos datos dice, bueno, estamos en esta emergencia climática, y creo que le llaman climática y ambiental en el caso de Coquimbo, climática y ecológica para todos los efectos. Y bueno, hacen esa mención. Yo creo que hoy en día el cambio climático, la crisis climática esto es muy de abogado lo que voy a decir, pero es un hecho público y notorio. O sea, no es algo que uno tenga que comprobar que está sucediendo y por lo tanto decir estamos en emergencia a propósito de la crisis es más que nada como llevar a un papel una cuestión que en verdad nos está alterando la vida hoy en día. Es evidente. Pame y Pablo, ¿hasta dónde debieran, creen ustedes, llegar entonces las facultades de los gobernadores en estos casos? O sea, en el caso de los gobernadores, yo creo que obviamente tienen que tener muchas más potestades que debieran ser prácticamente las del intendente anterior, en el fondo. ¿Por qué razón? Porque en Chile todo se hace gradual, así como toda es la gradualidad. De hecho, un principio que yo creo que lo inventamos nosotros, en el sentido de la gradualidad de la ley, ¿cachai? La gradualidad para implementar las cosas. Y ocurre que esa gradualidad finalmente pasa a ser un dogma, ¿cachai? Porque pareciera que permanentemente estamos gradualmente implementando las cosas, y la lógica de los gobernadores de cuando se legisló, a mí me tocó estar en esa legislación, fue un tema muy complejo esa legislación, porque había un sector que se oponía, ¿cierto?, a generar esta descentralización en el fondo.
Ahora, creo que esas facultades, independientes de las que se vayan peleando con el tiempo, probablemente la nueva constitución va a abordar el tema, entonces, y obviamente el tema de la descentralización es esencial para poder enfrentar la crisis climática y ecológica, porque si tú no tienes descentralización, va a ser difícil, ¿cierto?, desde la lógica del poder central, enfrentar, ¿cierto?, todas las distintas realidades que tienen las distintas regiones. O sea, imagínate que nosotros tenemos legislación nacional, ¿cierto? Y eso implica que miramos el país de forma unitaria, o sea, toda la lógica, por ejemplo, de generación de energía, todo es centralizado. Entonces, en ese sentido, se requiere de descentralización y ahí está la figura del gobernador que por lo menos ya se avanzó y se creó. Por lo tanto, hay que entregarle muchas más facultades para poder hacerse cargo del entorno natural, etcétera. Ahora, hay un punto donde el gobernador actual tiene una facultad que es muy importante, que es poder cambiar el plan regulador metropolitano. Y yo creo que ahí también hay un desafío con instrumentos, ¿cierto? Instrumentos de gestión, cierto ordenamiento territorial, etcétera, en la cual se pueden todavía hacer algunas cosas, con las pocas facultades que tienen pueden hacer cosas. Y el plan regulador es esencial porque en el sentido de que hay muchas decisiones productivas que se toman diciendo con el plan regulador metropolitano, que en el caso de la región de Santiago es muy antiguo. Entonces tú tienes paños donde hay población, por ejemplo, y tú tienes, me ha tocado verlo por el bosque, por ejemplo, un proyecto cementero a 200 metros de las casas donde hay una zona saturada de aire, por ejemplo. Entonces, tú decís, ¿cómo aprueban estos proyectos el SEA? Bueno, pero es que el plan regulador metropolitano lo acepta, ¿no? Entonces, esos son los elementos que yo creo que acá hay que actualizar. Y un punto, que esto ya me salga un poco lo del gobernador, hay que reformar el sistema de evaluación de impacto ambiental. Es urgente. Es más, yo incluso colocaría una moratoria a ciertos proyectos que mientras el sistema no se modifique, ya no lo puedes hacer. Y te pongo de ejemplo el tema de los humedales. O sea, sí, claro, la ley, apareció un abogado ahí de la plaza que decía, oye, pero el Estado de Derecho, en el fondo, Dominga, se puede hacer porque el Estado de Derecho te plantea ciertas reglas y en el fondo el proponente los respetó. Y como que el Estado de Derecho tiene que funcionar. Y yo le decía, oye, pero actualiza el sistema de evaluación de impacto ambiental, donde en el fondo esté la lógica del principio precautorio y esté la lógica además de que tenemos un cambio climático y esa realidad el sistema no la está tomando en cuenta. Entonces hay que aplicar cierta moratoria mientras el sistema no esté actualizado a la realidad que tenemos encima. Gracias, Pame. Oye, Pablo. yo quisiera comentar también la relevancia de un gobernador en la medida que lo vayamos dotando de un poco más de herramientas de las que tienen hoy. Yo creo que eso es un tránsito que viene, ¿eh? Yo tengo esperanza en aquello. Quiero creer en eso. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque el gobernador de alguna manera debiera operar efectivamente de manera más descentralizada y la estructura social funciona, uno es el ciudadano, conduce al municipio y el municipio debiera transferir hacia arriba, ¿no es cierto?, a un gobernador. ¿Cuál es la gracia de un gobernador? Que es capaz de, y vuelvo a la dinámica de los sistemas naturales, debiera ser la autoridad que logre integrar los elementos en decisiones importantes o en decisiones compatibles entre ellas. Por ejemplo, en general, en términos del CEIA, efectivamente, todavía en gran parte de sus decisiones son individuales. En algunos pocos casos, que son las zonas saturadas, se utilizan decisiones integrales, es decir, la suma de los actores, saturada, fuera, no entra nadie más, ya. Pero en general el sistema es individual, entonces no integra. Y eso es algo vital que tenemos que empezar a transitar hacia un país que uno reconozca la diferencia norte a sur y de este a oeste, porque no es del mismo país de Arica a Magallanes, es muy distinto, tenemos mucha gente muy distinta y muchos territorios diferentes. Entonces debemos avanzar hacia allá y yo tiendo a creer que la figura del gobernador, pucha, le pongo ficha. Ojalá. Tengo, no sé, una esperanza. Está bien. Está bien. Empujar la esperanza, si no estamos medio fregados.
ansioso. Exactamente. Oye, ese es otro tema, ahí debiéramos traer a un psicólogo para hablar de la ecoansiedad. Bueno, ¿cómo entonces podría afectar a los habitantes de una región estas declaraciones? Finalmente eso con lo que tú nos comentabas parece que es solo levantar un cartel al frente de las autoridades, pero no mucho más que eso. ¿Hasta dónde debiera llegar para los propios habitantes de las regiones, digamos, una declaración de emergencia climática? ¿Cómo puede afectar a las personas que viven en esas regiones? En este momento las declaraciones que se han hecho hasta ahora, muy poco. Muy poco, ¿no? Van a tener quizás una apertura, algún espacio de participación para crear planes de acción climática a nivel regional, pero que son planes de acción climática que se van a poder aplicar bien en la medida en que existan las herramientas jurídicas para aplicarlo, y esas herramientas en este momento no existen. Entonces, hoy por hoy, lamentablemente, esas declaraciones de emergencia climática no tienen un efecto para la vida cotidiana. Ya, sí, y si fueran más regiones las que se van sumando estas declaraciones. O sea, mientras más presión de las regiones, ¿podríamos ir avanzando en algo más concreto? Yo creo que sí. O sea, de hecho, yo creo que eso lo dijo al inicio, en el sentido de que hay una presión política. O sea, el hecho de que se reconozca por actores políticos relevantes puede permear, por ejemplo, en el Congreso, puede permear políticamente en un presidenciable. Entonces, en ese sentido, creo que no es tan inocuo, tiene que ver con un tema de discurso que se instala, porque hasta hace 2 años atrás este tema no era recogido por el mundo político, muy tímidamente, así como que el Congreso solicitaban que el presidente declarara la emergencia climática, pero el hecho político ya está. Entonces, en ese sentido, yo ahí lo observo más desde la lógica de que esto es como que es un cambio cultural, y por lo tanto eso sí es importante, porque en el fondo cambiamos el discurso. Y cuando cambia el discurso, empezamos a hacer política pública. O sea, el tema ya se metió en la agenda. Y eso creo que es súper relevante, porque cuando está en la agenda pública, en el fondo podemos generar política pública. Y por otro lado, creo que es súper importante, si bien al ciudadano de a pie al tiro no le va a cambiar la vida, ¿cierto? Sí, el ciudadano a pie va a estar involucrado. Por ejemplo, en el caso de Santiago, se va a generar como un consejo, ¿cierto?, ciudadano, en la cual van a poder priorizar ciertas problemáticas. Entonces yo creo que esto ya va a ir como, se instala, ¿cierto?, una realidad distinta desde un otro lugar, y ese es un cambio cultural que es importante que se genere, porque en el fondo va a permear al sector político tradicional, por decirlo así, y eso va a implicar probablemente políticas públicas que encaminen otros cambios. ¿Hay otros países que pudiéramos tomar de ejemplo? Pablo, sí, dale tú primero. Sí, yo que discrepo ligeramente, yo creo que aquí hay que hacer política pública. Ayer debiéramos haber empezado. ¿Por qué? Porque, ¿dónde discrepo? En que yo creo que el ciudadano, más allá de la emergencia climática declarada acto político, sí le va a cambiar la vida. El ciudadano se va a enfrentar a escasez hídrica, se va a enfrentar a desastres naturales con una frecuencia y una violencia inusitada. Se va a inundar, van a cambiar las estructuras de las enfermedades de aquí a 10 años en Chile, van a cambiar las temperaturas. Entonces, el ciudadano, claro, ahí como que te complemento quizás, más que discrepar. Sí vamos a sentir muy fuerte, y nos va a salir difícil, nos va a costar los próximos 10 años en términos ambientales, climáticos. ¿Hay países que pudiéramos tomar de ejemplo en este tema de declaratorias de emergencia climática, algún modelo a seguir? Yo pondría de ejemplo a Francia, pero no en el sentido de la emergencia climática, pero con la ley de cambio climático, en la cual está el tema del litigio climático, en relación a que si no se cumple la ley, el ciudadano puede en el fondo demandar al Estado porque no se está cumpliendo la ley. Entonces, en el caso de Chile, yo creo que ese es un elemento que vamos a tener que agregarlo en el segundo trámite legislativo en la Cámara,
y que probablemente hacer una pelea titánica poder agregarlo, pero yo creo que vamos a tener que hacerlo, porque en el fondo lo que va a pasar es que todo lo voluntario que siempre acá se hace queda en el papel. O sea, no me acuerdo, hace poquito salió una noticia, quizá Elesio o Pablo se recuerdan más que yo, que era que el plan de agricultura no se había cumplido, el que habían ofrecido me parece que para las NDC pasadas. Entonces era como no cumplieron nada. Sí. No cumplieron absolutamente nada. Entonces, el problema es que si tú seguías haciendo cosas voluntarias, el papel resiste absolutamente todo y acá lo que hay que pasar un poco más a la acción. Entonces acá tiene que ver, es como un ministro no cumple, bueno, nosotros tratamos de colocarlo. Ahí con algunos asesores que trabajamos, el tema de que hubiese podido haber la posibilidad de acusarlo constitucionalmente si no está cumpliendo. Porque acá el tema, lo que dice Pablo, por ejemplo, es tan grave lo que va a pasar que hoy día no es aceptable, por ejemplo, es criminal el robo de agua, es criminal en el fondo rellenar un humedal, está ya en un nivel de como delito. Entonces, en ese sentido, yo creo que acá hay que colocar ya un poco más de trabas en el sentido de cerrar un poco el sistema y que no sea todo voluntario y que quede abierto para que en el fondo hay puchas que no pudimos, porque la economía, es que hubo una crisis, es que permanentemente hay crisis, entonces en ese sentido eso no puede seguir siendo la excusa para no hacer las cosas que hay que hacer. Se nos acabó el tiempo, así que palabras al cierre. Minuto cada uno. Ya, a ver, dale eso. Recomendación. Mi libro. Estoy muy feliz. Saqué mi libro por una constitución ecológica. Maravilla, felicitaciones. Con Catalonia. Esta es la primera copia, me llegó ayer. Va a estar a la venta en las librerías espero, esta semana. Entiendo que en la librería de Catalonia ya lo tienen, pero todavía no empieza la distribución a los otros lugares. Pero si lo quieren leer, y bacán, feliz yo que lo lean, lo pueden buscar en la librería de Catalonia por ahora y luego va a estar en otras librerías. Vamos a hacer el lanzamiento la próxima semana. ¿Qué día así que ahí les voy a ir contando novedades. Pero, ¿O va a poder ser presencial? Va a ser presencial, pues por supuesto. Vamos a hacerlo en el Museo de la Memoria el próximo miércoles. Si todo sale bien, Cristina Dorador va a estar comentando el libro conmigo, quizás alguien más. Estamos en esa producción todavía, así que no tengo muchos detalles, pero sé estas cosas por ahora. Y eso. Ya, pues fantástico. Estaremos entonces atentos al lanzamiento y ya saben, las librerías Catalonia, entonces podemos encontrar este libro de Ezio. Me imagino que en la web también estará. Sí, por supuesto. Sí. Felicitaciones, qué bueno. Pablo, gracias. Su minuto. Muchas palabras al cierre. Yo lo único que puedo comentar es: cuidemos de verdad, no es una frase, cuiden el agua, cuiden el agua, cuidémosla. El clima no es un cliché, no es una moda, el cambio climático es un hecho, lo estamos viviendo y nos va a pegar, entonces tomémoslo en serio y ayúdenme a pasar del voluntarismo a la acción, a una acción concreta, no a cambios legislativos, por favor, regulatorios. Súper, Pablo, gracias. Pame. Mira, con respecto a estos temas, creo que es muy relevante que la ciudadanía esté pendiente de los procesos, tanto como legislativos, de la convención, etcétera, en relación a la incidencia política que pueden hacer las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos ciudadanos. O sea, hoy en día, sin esa fuerza, es muy difícil empujar cambios, porque la política se duerme en el fondo. Entonces, en ese sentido, creo que ahí es donde tenemos que seguir corriendo la barrera para poder, en el fondo, generar mejoras de aquellas políticas. Y creo que la convención es un espacio importante e interesante en la cual hay mucha ciudadanía. A lo que voy, no partamos como caballo inglés en el sentido de que perdurar en el tiempo de sostener el proceso. Y en ese sentido hay muchos observatorios, hay varias herramientas que nos permiten en el fondo saber en qué estamos. Creo que no nos podemos perder de ese espacio. Es muy importante porque si no ahí es cuando las cosas se desvían o no quedan bien hechas, etcétera. Así que hay que hacer ese acompañamiento ciudadano a los procesos. Ya, pues clarísimo el mensaje entonces. Pamela Poz, muchísimas gracias. Pablo Oces, gracias desde allá. Estás como estás en terreno claramente.
Lo veo, Sí, no estoy en toco una el carta. fondo. Está en una carta, claro. Buenísimo, gracias por haberte conectado entonces con mayor razón. Gracias, Ezio Costa, los tres, de verdad, un placer. Ojalá nos encontremos, bueno, de hecho nos encontramos pronto en 2 jueves más. Ahora se pueden Así ir a es. ver el partido o la previa del partido. Gracias, chiquillos. Un Así abrazo que nos grande, vemos. muchísimas gracias. Cuídense, que Muchas estén gracias súper. a todos y a todas que estén Chao, bien. chao. Gracias, un agrado. Gracias a ustedes. Y felicitaciones, Ezio, por el libro. Sí, Eso. ahí vamos a Gracias. estar apañando desde Ladera Sur. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao.